Buenas, ¿cómo están? Yo soy Mika Gandullo y hoy estamos en un nuevo video. Hoy vamos a estar reaccionando a un video sobre 10 lugares que son hermosos de Brasil y que sin dudas hay que visitar. Ya sabemos que Brasil tiene lugares paradisíacos, así que vamos a estar viendo qué lugares nos recomiendan, que dicen que son de los 10 mejores que hay acá en Brasil. Así que ustedes en los comentarios me dicen su opinión, si piensan que es así o si hay otros lugares que son mucho mejores. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, acá tenemos el video, así que empecemos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ryan. Quiero compartir con ustedes mis lugares favoritos de este hermoso país, Brasil. Aquí están mis top 10 de Brasil. Brasil es un país gigante, hogar de hermosos paisajes y muy diversos. Desde la icónica Río de Janeiro hasta las dunas Lençóis-Maranhenses, Brasil tiene lugares increíbles para explorar. Empezamos este vídeo en la pequeña isla de Fernando de Noronha. Se encuentra en el Océano Atlántico, separada de la costa norte de Brasil. Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico compuesto de 21 islas e islotes. Solo la isla principal se encuentra habitada. Fue descubierta en los años 1500 por navegantes portugueses. Hoy en día es una de las islas más conocidas de Brasil. Pueden llegar allí desde los principales aeropuertos de Brasil. Un detalle de esta isla es que tienes que pagar un impuesto diario de $90 que son usados para mantener a la isla en su condición original. Mi lugar favorito es esta roca gigante, que es un monolito que parece un dedo gordo que sobresale del paisaje hacia la playa. Realmente un panorama increíble. Nos dirigimos ahora a visitar la selva amazónica. Si se mira a esta selva desde el espacio, lo que se observa es una gran masa verde en el área del norte de Sudamérica. El Amazonas se extiende hasta Perú y Colombia, pero el 60% de la selva está en Brasil. Un hecho interesante del Amazonas es que podemos encontrar una gran diversidad de animales y plantas, desde delfines rosa de río hasta guacamayos colorados. El Amazonas es el hogar de infinidad de criaturas, lo que me lleva a preguntarme cuántos otros animales se encuentran internados en la selva sin haber sido descubiertos. Si quieren explorar esta zona, probablemente empiecen en Manaus. Esta gran ciudad se encuentra en el centro de Amazonas. Fue fundada en 1669. Hoy en día es la séptima ciudad más grande de Brasil, con una población de más de 2 millones de habitantes. Me vuela la cabeza pensar que haya una ciudad construida justo en el medio de la selva. El río que pasa por Manaus es Río Negro. Si van hacia el este, el río converge en el río Amazonas, creando este encuentro de aguas. Es muy interesante ver los diferentes colores de los ríos cuando se juntan. A lo largo del río Amazonas pueden visitar otros destinos yendo en bote o en ferry. Luego exploraremos el Parque Nacional Chapada Diamantina. Se encuentra en el estado de Bahía, al este de Brasil. Chapada Diamantina es un parque nacional inmenso con paisajes increíbles. Mi lugar favorito del parque son sus platós. Puedes tener una excelente vista de ellos desde Morro do Painacio. No, qué belleza, no, es que me quedo sin palabras, me pongo a mirar estos lugares y son impresionantes, parecen de películas que están hechos con computadora de lo hermosos que son. Para llegar allí, solo te llevará 15 minutos y podrás tener una vista magnífica del área. Otro lugar increíble del parque es Cachoeira da Fumaça. Es la segunda cascada más alta de Brasil, con una altura de 340 metros. Esta cascada es tan alta que para cuando el agua llega a la parte baja, se evapora y se convierte en humo. Luego visitaremos Lençóis-Maranhenses, ubicadas al nordeste de Brasil. No solo sus paisajes son únicos en Brasil, sino también de toda Sudamérica. Son interminables dunas de arena y lagunas turquesas que se llenan durante el periodo de lluvias. Puede que el lugar les resulte conocido de la película Los Vengadores. Las lagunas son un buen lugar para hacer surf de vela o también puedes nadar allí. La mejor época para visitar las dunas es desde junio a septiembre. En esta época, las lagunas se encuentran llenas y el sol no es tan fuerte. No, es bellísimo, quiero ir ahí. No, la verdad me encantaría ir a visitar todos esos lugares y grabárselos. Es explorar las dunas en un 4x4 en un tour guiado o también lo puedes hacer a caballo. No se pierdan de conocer este lugar que es de otro mundo. Otro lugar con paisajes similares en el norte de Brasil es Jericoacoara, apodada Jeri. Es un pequeño pueblo pesquero donde podemos encontrar más dunas en los alrededores. Es uno de los mejores lugares en Brasil para hacer varios estilos de surf. Algo que me pareció interesante de Jeri es que no hay calles, solo caminos de arena para caminar. Luego visitaremos el Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, ubicado en la parte alta de Brasil, en el estado de Goiás. Este es uno de los parques nacionales más lindos de Brasil. Lo que más me gustó son sus cascadas.
El mejor lugar para verlas es Mirante de Janela. Es un poco difícil subir allí, pero podrás tener una vista increíble de estas hermosas cascadas. Otro lugar interesante en el parque es Vale de Luna. Allí se forman piscinas naturales y un río que corre a lo largo. Nos dirigimos al sur de Brasil No, fuera de joda, parece de mentira, los lugares son muy lindos. para visitar las cataratas de Iguazú. Después de las cataratas del Ángel en Venezuela, Iguazú es una de las cataratas más reconocidas de Sudamérica. Se encuentran en la frontera con Argentina. Es realmente una catarata muy poderosa conformada por 275 saltos. El más alto se llama Garganta del Diablo, que tiene una forma de herradura y donde va a parar el mayor caudal del agua. El 20% de las cataratas se encuentran del lado brasilero y el resto en Argentina. Se puede visitar las cataratas desde ambos países y los dos te ofrecen una experiencia única y diferentes vistas. Hay varios senderos por los que puedes caminar y acercarte bastante a las cataratas. Es increíble lo majestuoso de este lugar. Nos dirigimos a Les quería decir que yo no llegué a conocerlo, pero he visto fotos y videos y realmente es precioso. Sé que tienen distintas vistas según qué lado visitas, pero sí es sorprendente. Pantanal, ubicado en el estado de Mato Grosso. Es el humedal más grande del mundo. La mayor parte se encuentra en Brasil, pero algunas partes se extienden hasta Bolivia y Paraguay. Me recuerda al delta Okavango en Botsuana. Lo que me encanta de este lugar es la diversidad de vida salvaje que vive allí. Podemos encontrar animales como carpinchos, osos hormigueros gigantes y caimanes. También podemos encontrar jaguares caminando tranquilos por allí. Luego visitaremos las montañas y cañones de Santa Catarina. Qué lindo. Se encuentran en el sur de Brasil, cerca de Florianópolis. Esta área es absolutamente hermosa. Me recuerda Para cerca de Florianópolis. No, tengo que conocer esto. Ya voy a investigar de este lugar. a algunas montañas en África. El área es inmensa y podemos encontrar muchos miradores, cañones y formaciones rocosas. Un lugar icónico es Cañón do Espraiado, con este pináculo de roca único. Otro lugar que pueden ver es Cañón do Funil, que tiene paisajes muy similares. Podemos encontrar lugares asombrosos en estas montañas. Mientras seguimos en las montañas, visitaremos Pico Paraná, con una altura de 1877 metros. Es la montaña más alta al sur de Brasil compuesta de granito. Lo que es genial es que puedes escalarla desde cualquier parte y el recorrido te llevará unas 12 horas y se puede acampar durante el viaje. El lugar es espectacular, en especial No me quiero imaginar lo pesado que debe ser ese recorrido. durante el atardecer. Nos dirigimos ahora a Río de Janeiro. Tuve la suerte de visitarlo unos años atrás y creo que es una ciudad vibrante. Uno de los lugares más conocidos es el Cristo Redentor. Esta inmensa estatua tiene 30 metros de alto y se encuentra en la cima del Cerro Corcovado, mirando hacia todo Río de Janeiro. Cuando estuve allí había muchísima gente. De todas formas, la pasé genial caminando por allí y disfrutando este icónico lugar. Otro lugar que me encantó es Playa Ipanema. Antes de visitar Brasil, este es el paisaje que imaginaba. Caminando por la playa, se siente buena energía y puedes admirar las playas de Río de Janeiro. Otro lugar que me Ahí les quería aclarar que yo no fui, pero mis papás sí fueron y les documenté un poco con los videos que ellos grabaron. Les hice un video sobre eso, después lo pueden ver si quieren. Pero sí, tuvieron una experiencia re linda. Ellos soñaban con visita a Río de Janeiro, así que cumplieron su sueño y la verdad estuvo muy bueno. Algún día me tocará a mí, pero por lo menos en el canal tengo eso hasta ahora. gustó es este mirador, Mirante Dona Marta. Desde allí puedes tener una vista perfecta de la ciudad. Fui al atardecer y quedé impresionado con la vista. Luego de Río de Janeiro, exploraremos la Costa Verde. Es una costa montañosa que abarca desde Río de Janeiro hasta San Pablo. Aquí podemos encontrar playas maravillosas. Un lugar encantador es Ubatuba. Allí podemos encontrar varias islas, aguas cristalinas y es uno de los mejores lugares para hacer surf en Brasil. Otro lugar muy lindo es Paraty. Es un pueblo colonial muy bien preservado, fundado por los portugueses en los años 1600. Me encantó el estilo portugués del lugar con sus casas con techos rojos. Se parece mucho a una ciudad europea tropical. Mi destino preferido de la Costa Verde es la isla Ilhabela. Se encuentra separada de la costa de San Sebastián. Allí hay casas pintorescas y una línea costera absolutamente impresionante y con montañas verdes a lo largo del océano. Hay playas interminables y lugares hermosos en Costa Verde. Hasta aquí llegué con mi top 10 de Brasil,
pero solo les digo una vista general de este hermoso país. Hay tanto para conocer que haré una segunda parte. Háganme saber cuáles son sus lugares favoritos de Brasil en los comentarios. No, la verdad es impresionante las bellezas que tiene este país. Me impresiona. Realmente estos lugares no los conocía algunos. Río de Janeiro claramente sí. Y me parece que había otro que lo llegué a ver en fotos, pero no sabía ni qué lugar era. Pero no, es sorprendente lo hermoso que es. O sea, son bellezas naturales que ya sentís que hasta parecen de mentira, de lo genial que se ven, de lo maravilloso que es. La naturaleza es algo que te explota la cabeza de cómo es, o sea, de cómo se forman algunas cosas. Es sorprendente, la verdad. Me encantaría conocer todos estos lugares, la verdad. Bueno, claramente no tengo las posibilidades, pero algún día tal vez. Me encantó poder ver estos lugares. Díganme en los comentarios qué otros creen ustedes que pueden entrar en un top 10 de los mejores lugares. No tengo dudas de que hay un montón de otros lugares de Brasil que entrarían tranquilamente en un top 10 porque tienen muchísimos lugares hermosos. Yo lo que he conocido es acá en Santa Catarina nomás, así que sí, por eso no tengo como la experiencia de haber visto estos otros lugares. Entonces los dejo con estos videos acá que pueden ir a verlos. Son videos que ya tengo en el canal y que tal vez les interese. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.